2, módulos sobre anillos. Módulos y homomorfismo de módulos. Definición: sea A un anillo conmutativo y MX un grupo abeliano, diremos que M es un submódulo, es un A módulo si provisto de una operación A por M implica A por AM. Esto implica que A por M donde satisface las siguientes condiciones. La primera sería para todo AB que pertenece al conjunto A y para todo M que pertenece al conjunto M, A más B por M sería igual producto común distributivo A por M y B por M. La segunda sería para todo A que pertenece al conjunto A y para todo M que pertenece al conjunto M, A por M más N va a ser igual a A por M más A por N. El tercero sería para todo M que pertenece al conjunto M, 1 por M va a ser igual a M. El cuarto sería para todo AB que pertenece al conjunto A y para todo M que pertenece al conjunto M, A por M por A por B por M va a ser igual a que multiplica a B por M. Entonces tenemos que, dado un grupo abeliano, MX definimos que M va a ser igual al conjunto. Dado un grupo abeliano MX definimos que MM va a ser igual al conjunto de G. M implica M tal que G es un homomorfismo de grupo. El conjunto de los homomorfismos de M, dados dos homomorfismos GH, donde M implica M, decimos que la suma del punto a punto, es decir, que G más H, es el endomorfismo dado por G más H de M, va a ser igual a G de M más H de M, y la composición de la manera usual, G o H de M implica M, es el endomorfismo donde P, G o H de M va a ser igual a G de H de M con las siguientes operaciones, la suma y el producto. Si tenemos una suma sería EM por EM implica M de G del conjunto GH tal que G más H. Y si tenemos el producto sería EM por EM implica que M sería el conjunto GH donde sería GOH. Se tiene que M define en un anillo. Ejemplo, todo K es un espacio vectorial en un conjunto K módulo. Y el segundo sería todo anillo de A es una módulo en las operaciones de A. La siguiente definición tenemos, sea M y M dos A módulo y F de MM una función. Se dice que F es un homomorfismo de A módulo si cumple con las siguientes condiciones. La primera sería para todo M sub 1 y M sub 2 que pertenece al conjunto M, entonces F de M sub 1 más M sub 2 sería igual a F de M sub 1 más M sub 2. Y la segunda condición sería para todo A que pertenece al conjunto A y para todo M que pertenece al conjunto M, F de A por M va a ser igual a F, sacamos a A, sería A por F de M. Denotamos el conjunto de homomorfismos de M en N como el homomorfismo de A de MN va a ser igual al conjunto de M implica N, tal que F es un homomorfismo de A módulo. Es fácil ver que la suma de homomorfismo de A módulo es un homomorfismo de A módulo. Definamos la siguiente operación, homomorfismo de A, homomorfismo sub A de MN. El homomorfismo sub A de MN por homomorfismo de A de MN, eso implica que va a ser el homomorfismo de A de MN, o sea, donde va a ser la suma que teníamos arriba, G más H. Y si tenemos el producto, sería igual al homomorfismo de MN, donde AG implica A por G, donde AG está dado por AGM, va a ser igual a A de GDM. Con estas operaciones, el homomorfismo sub A de MN es un A módulo. Sí. F de L implica M y G de M implica N son homomorfismos de A módulos. Entonces, GOF de L implica N es también un homomorfismo de A módulos.
Entonces tenemos que GOF de M más N va a ser igual a G de F de M más N. Eso va a ser igual a F de F más F de N más F de N va a ser igual a G de F de N más G de F de N. Eso sería igual a GOF de M más GOF de N. Y aplicamos el producto de homomorfismo. Para todo A que pertenece al conjunto A y Mn que pertenece al conjunto L con las operaciones más y producto del conjunto homomorfismo sub A de Mn es un anillo conmutativo. Si U va a ser igual a M' implica M y B de N implica N', son homomorfismos de A módulos, entonces U de homomorfismo sub A de Mn va a ser igual al homomorfismo sub A de M'N', entonces F va a ser igual, F implica de F o U, y si tenemos la parte B sería igual el homomorfismo sub A de Mn implica homomorfismo sub A de Mn', donde F va a implicar a F o F. A, B o F. También son homomorfismos de A módulos los siguientes. Si tenemos el conjunto U de F más G, va a ser igual a F más G o U, donde sería F por U y G más G por U, donde U de F más U de G. Igual tenemos para el producto y igual tenemos para la B. Si tenemos B de F más G va a ser igual a B o F más G, donde sería B o F más B o G, o lo que sería igual a B de F más B de G. También tenemos dicha satisfacción para el producto. Tenemos la siguiente definición: sea M una módulo y N un subconjunto de M. Se dice que N es un submódulo de M si es un subgrupo de M. Sí, para todo A que pertenece a A y todo N que pertenece a N, se tiene que a N pertenece a N. Esto equivale a que las siguientes condiciones satisfacen lo siguiente. La primera sería para todo N sub 1, para todo N sub 1, donde N sub 1 pertenece a N, entonces N sub 1 menos N sub 2 pertenece a N. La segunda condición sería 0 pertenece a N. Y la tercera condición sería para todo A que pertenece al conjunto A y todo N que pertenece al conjunto N. Entonces A por N pertenece al conjunto N. En los ejemplos tenemos, el primer ejemplo sería todo A módulo es un conjunto de sí mismo. La segunda sería el conjunto C es un submódulo de M para todo A módulo de M. La tercera ejemplo tenemos todo ideal de A es un submódulo de A del A módulo de A. El cuarto ejemplo tenemos el conjunto Z, el conjunto de los números enteros. El conjunto como Z módulo tiene por ideales AM para todo N que pertenece al conjunto Z. La quinta sería, el quinto ejemplo sería en Z sub n, como Z módulo se tiene que M es un submódulo de Zn para todo M que pertenece al conjunto Z. El sexto sería si F de M implica N es un homomorfismo de A módulo, entonces que el de F va a ser igual a M que pertenece al conjunto M, tal que F de M va a ser igual a 0. Y la imagen de F va a ser igual F de M, tal que N pertenece a M. Son submódulos de M y N respectivamente. El siguiente teorema nos dice, si F de M en N es un homomorfismo de A módulo, entonces se cumple con la siguiente condición. La primera sería, F es inyectivo sí, solo si kerr de F es igual a 0. La segunda condición sería F es sobreyectivo si solo si la imagen de F va a ser igual a N.
Dos amódulos M y N se dice que son isomorfos si M es igual a N. Si existe un homomorfismo de A módulos de F de M implica N biyectivo. F es un isomorfismo. El teorema tenemos sea A un anillo y M un A módulo, entonces el homomorfismo A de AM va a ser igual a M. De la definición sería la aplicación phi de homomorfismo de AM implica N dado por F implica F1, es un homomorfismo de A módulo con las siguientes condiciones. La primera condición dice phi por F más G va a ser igual a F más G por 1, va a ser igual a F por 1 más G de 1, donde sería F de phi de F más phi de G. La segunda condición cumple con el producto que dice phi de A por F va a ser igual a A por F por 1, donde va a ser igual a A por F por 1, va a ser igual a A por phi por F. La tercera condición nos indica que phi es inyectivo, ya que si F pertenece a aquel phi, entonces F de F1 va a ser igual a 0. Luego, para todo A que pertenece al conjunto A, se tiene que la siguiente condición, F de A va a ser igual a F de A por 1, va a ser igual a A por F por 1 va a ser igual a A por 0, que va a ser igual a 0. La cuarta condición dice, si F es sobreyectivo, ya que para todo M que pertenece al conjunto M, se tiene que F de A implica M, para todo F de A va a ser igual a A por M. Es claro que F es un homomorfismo de A módulo, además, phi de F va a ser igual a phi de 1, donde phi de 1 va a ser igual a 1 por M, que donde va a ser igual a M. Entonces, tenemos el ejemplo. El conjunto MA de matrices con coeficiente de A es un Z módulo. El conjunto ZN de A va a ser igual al conjunto de X que pertenece a M de A, tal que B de X va a ser igual a X de B para todo B que pertenece al conjunto M de A. Es un submódulo de MA. Si N es un submódulo de M, se define la relación M sub 1 idéntica a M sub 2 del módulo N si solo si M sub 1 es idéntico a M sub 2 que pertenecen al conjunto N. Es claro que el módulo de A es una relación de equivalencia. Consideramos el conjunto cociente M sobre N va a ser igual al conjunto M tal que M pertenece al conjunto M, donde M va a ser igual al conjunto de todas las X que pertenece al conjunto M tal que M es una equivalencia de X del módulo de N. La explicación pi que nos dice que M implica a M sobre N dado por pi M va a ser igual a M. Es un homomorfismo de A módulos. Quiere decir que pi por M sub 1 más M sub 2 va a ser igual a M sub 1 más M sub 2, eso va a ser igual a M sub al homomorfismo M sub 1 más M sub 2, donde va a ser igual a pi de M sub 1 más pi de M sub 2. Implica también para el producto, para todo A que pertenece al conjunto A y M sub 1, M sub 2, donde M pertenece al conjunto M. Tenemos el siguiente teorema, si F de M implica N es un homomorfismo de A módulos, entonces ker de F va a ser igual a la imagen de F. M sobre ker de F va a ser igual a la imagen de F. La demostración sería la siguiente. Considere la proyección de pi, donde M va a ser igual a M sobre ker de F. Definamos una aplicación F de M sobre ker de F en la imagen de F.
por Fm va a ser igual a Fm. Fm va a ser, como homorfismo, va a ser igual a Fm. Veamos que F como homorfismo está definida, está bien definida. Supongamos que M sub 1 es idéntico a M sub 2 del módulo ker de F, luego M sub 1 menos M sub 2 pertenece a ker de F, a ker de F, de modo que 0 va a ser igual a F que multiplica M sub 1 menos M sub 2, que va a ser igual a F de M sub 1 menos F de M sub 2, y por lo tanto F de M sub 1 va a ser igual a F de M sub 2. Ahora veamos que F es un homomorfismo de módulo. Para esta aplicación se aplica el término de suma y el término de producto, donde el término de suma sería F de M sub 1 más F de M sub 2, y si tenemos el producto sería A por F de M. Para todo A que pertenece al conjunto A y M sub 1 y M sub 2 que pertenece al conjunto que pertenece acá a aquel de F. Finalmente probamos que F es un isomorfismo si M pertenece a aquel de F. Tenemos que M pertenece a aquel de F, por lo que M es igual a 0, entonces F es inyectivo. Está claro que F es sobreyectivo. La definición, el conúcleo de un homomorfismo de A módulos, F implica N, es un módulo consciente de N sobre la imagen de F. La intersección de su módulo es un submódulo, sea F una familia de submódulo de M, entonces J va a ser a la unión de los conjuntos N, tal que N pertenecen a F. Es un submódulo de N. Entonces, las siguientes condiciones se aplican para ello. La primera sería XY, que pertenece al conjunto J, entonces XY pertenece a N para todo N que pertenece a F. Luego X menos Y pertenece a N para todo N que pertenece a F, es decir, que X menos Y pertenece a J. La segunda condición tenemos que 0 pertenece a N para todo N que pertenece a F, de donde 0 pertenece al conjunto J. La tercera condición tenemos, si X pertenece a J y A pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto N para todo N que pertenece a F, de donde A por N pertenece al conjunto N para todo N que pertenece a F. Es decir, que A por N pertenece a J. Ahora veamos, J va a ser igual a la unión de N tal que N pertenece a F, donde F va a ser igual a N, donde está incluido en M, tal que N es un submódulo de M y de IJ, están incluidos en N, o son subconjuntos de N, sea M un módulo de I e I un ideal de A, el conjunto. Y M va a ser igual al conjunto X sub 1, M sub 1 más M sub n, X sub n, M sub n, es tal que n pertenece al conjunto n, X sub 1 pertenece al conjunto I, el ideal I, y M sub I pertenece a M. Es un submódulo de n, y se aplican las siguientes condiciones. Si X sub 1 y M sub 1 hasta X sub n, N sub n, entonces sería X' sub 1 de M pertenece al ideal I. La segunda sería 0 sub M va a ser igual a 0 sub A por 0 sub M pertenece al ideal I. La tercera condición implica, si X sub 1 y M sub 1 hasta X sub N de M sub N pertenece a la imagen de I o al ideal M, y A pertenece al conjunto A, entonces A por
el conjunto de X sub 1, M sub 1, hasta X sub N de M sub N va a ser igual. Aquí aplicamos distributividad, entonces sería A por X sub 1 de M sub 1 hasta llegar a A por X sub N de M sub N, que pertenecen al ideal. Conductor y anulador. Definición. Si M, N y P son submódulo de N, el conjunto NP va a ser igual a A, donde A pertenece al conjunto A, tal que AP está incluido en su conjunto de N. Se denomina conductor de P en N. El conductor NP es un ideal de A. Si cumple con estas condiciones, si AB pertenece a NP, entonces AP está incluido en N y B por P está incluido en N. Luego, para todo P que pertenece al conjunto P, se tiene que A menos B por P va a ser igual a A por P menos B por P que pertenecen al conjunto N. N, de donde A menos B por P está incluido en N. La condición esta sería 0 que pertenece a NP, porque 0 por P va a ser igual al conjunto 0 que está incluido en N. Y la condición esta me dice si A pertenece a NP y X pertenece a A, entonces A por P está incluido en N y XA por P va a ser igual a X y A por P que está incluido en N, en donde XA pertenece a NP. La definición. Dado A un A módulo de M, el conjunto A sub NN de N va a ser igual al conjunto de X que pertenece a A, tal que X por M va a ser igual a 0 para todo M que pertenece al conjunto M. Se denomina anulador de M. Un ejemplo de anulador sería, el primer ejemplo sería A sub N de N de los números enteros va a ser igual a 0. Un ejemplo sería también A sub N de N de Zn de los complejos Z sub 6 va a ser igual al conjunto de 6Z, tal que Z pertenece al conjunto de los enteros. Y tenemos el tercer ejemplo que sería A sub N de N de la matriz M va a ser igual a 0 de la matriz M. Sea A un anillo y M un amódulo, si I, el ideal I, está en un subconjunto de A, es un ideal contenido en A sub NN de N, entonces M es un amódulo con la suma de M y el producto dado por A sub I por M sub I por M implica M dado por AM implica A por M. Veamos que este producto está bien definido. Supongamos que A va a ser igual a B. Entonces, A y B están incluidos en A sub N de N que pertenece a M. Luego, para todo M que está incluido, todo elemento M que está incluido en el conjunto M, se tiene que A por B va a ser igual, A por B por N va a ser igual a 0, por lo que AM va a ser igual a B por N. A por M va a ser igual a B por M. Además, este producto satisface los axiomas correspondientes en la definición de anillo. Si tenemos la suma, sería el anillo A más B por M va a ser igual al anillo A más B por M, que va a ser igual a A más B por M, donde sería A por M más B por M, que eso sería el anillo de A por M, más el anillo de B por M. Un A módulo M se dice fiel si A sub NN de N va a ser igual al conjunto 0, que es anulador de A sub N de N.
A sub n de n de m como A sobre A sub n de n de m módulo es cero. En efecto, sí. Mm, Si X pertenece a sub A de n de n de m, entonces X por M va a ser igual a cero, por lo que X de A sub n de n de M pertenece al conjunto X y eso va a ser igual a cero. Tenemos que todo A módulo M es fiel como sub A sobre A sub n de n de M módulo. Tenemos los módulos finitamente generados. Sea M un módulo, una módulo, y X que pertenece, al conjunto M, definimos. X va a ser igual al conjunto A por X, tal que A pertenece al conjunto A, como los subconjuntos M generados por X, sean desde X sub 1 hasta X sub N que pertenecen al conjunto M. Si el conjunto M es igual a el conjunto de X sub 1 hasta X sub N, entonces eso va a ser igual al conjunto de A sub 1 por X sub 1 hasta A sub N por X sub N, tal que A sub 1 pertenece a, se dice que M está generado por el conjunto de X sub 1 hasta X sub N, o que M es un módulo finitamente generado por F por G. De manera más general, diremos que M está generado por el conjunto de X sub I, donde I pertenece al ideal, si M va a ser igual a la sumatoria de I y I que pertenece al ideal de X sub I, donde va a ser igual al conjunto de A sub I por X sub I1 hasta llegar a A sub IN por X sub IN, tal que el ideal sub 1 hasta IN, que pertenece al ideal, a J hasta A sub J1 hasta A sub JN, que pertenece a y N pertenece a N. En el ejemplo tenemos que X va a ser igual al conjunto de A sub 0 más A sub 1 hasta llegar a A sub N por X a la N. Tal que A sub 1 hasta A sub N va a ser igual a K, donde N pertenece a N. Es un módulo generado por X a la N, donde N pertenece a N. La definición sería, sean M y N a módulo, se define la suma directa externa de M y N como el módulo dado con el ejemplo de M externo de N. Y el conjunto Mn, tal que M pertenece al conjunto M y N pertenece al conjunto N, junto con las siguientes operaciones. M sub 1 por N sub 1 más M sub 2 por N sub 2 va a ser igual a M sub 1 más M sub 2 y N sub 1 más N sub 2. Y el producto sería A por Mn va a ser igual a A por M y A por N. La definición. Sea A un anillo, M una módulo y N sub 1, N sub 2 submódulos de M. La suma de N sub 1 más N sub 2 va a ser igual al conjunto N sub 1 más N sub 2, tal que N sub 1 pertenece a N sub 1 y N sub 2 pertenece a N sub 2. Se dice que es suma interna si N sub 1 está interceptado por un N sub 2 que va a ser igual a 0 y lo aumentaremos por N sub 1
suma directa interna de n sub 2. El ejemplo sería E sub 1, el elemento neutro, de la suma directa interna de E sub 2 va a ser igual a los reales al cuadrado, donde E sub el elemento neutro E sub 1 va a ser igual al conjunto 1, 0 y el elemento neutro E sub 2 va a ser igual al conjunto 0, 1. Sea F n sub I de I que pertenece al conjunto A una familia de A módulos, la suma directa externa de los módulos de F es una suma directa externa donde I pertenece a NI del conjunto X sub I de I que pertenece a A, tal que X sub I es diferente de 0. Solo para un número finito de índices si A pertenece a A. Es decir, que si xi sub i que pertenece a va a ser igual a este conjunto que tenemos aquí desde 0 hasta xi, va a ser diferente a 0, xi sub i2 va a ser diferente a 0. La suma se define coordenada a coordenada, al igual que el producto por elementos de A. Tenemos que xi, donde I pertenece a A, y Y sub I, donde I pertenece a A, entonces tenemos que XI más Y sub I pertenece a A. Y el producto tenemos a A que multiplica a X sub I de I que pertenece a A, entonces eso va a ser igual a A por X sub I de X sub I de I que pertenece a A. Con esta operación en la suma directa externa deviene en un A módulo. De forma similar, el producto directo de F viene dado por la sumatoria de I que pertenece a de N sub I va a ser igual al conjunto de X sub I que pertenece a, es un módulo de las operaciones anteriores. Si A es finito, note que la sumatoria de I que pertenece a de I de N sub I va a ser igual a la suma directa externa de N sub I. Un ejercicio sería, sea N de I con I que pertenece a una familia de A módulos. Entonces, la aplicación de si de la suma exterior de I que pertenece a N sub I, eso implica que la sumatoria de I que pertenece a de N I, dado por I que pertenece a. Entonces tenemos que desde I sub 1 hasta N sub I más 0, donde los N sub IJ son no nulos, es un isomorfismo si solo si. Para todo I se tiene que N sub I está incluido en la sumatoria, está interceptado con la sumatoria de I que pertenece a tal que I, tal que el conjunto I, donde I sub J va a ser igual a 0. Se define la suma directa interna de la sumatoria de I que pertenece a de N sub I, si para todo I que pertenece a se tiene que N sub I está interceptado con la sumatoria de J que pertenece a tal que I, el conjunto I de N sub J se denota por L interna, L de I que pertenece a interna de N sub I. La suma directa. Ejemplo, si tenemos E sub I de la suma, el elemento neutro de la suma interna, el elemento neutro E sub I de la suma interna del elemento neutro E sub 2 de la suma interna con el elemento
neutro E sub 3 va a ser igual a los reales al cubo, donde E sub I intersectado con E sub 2, suma directa interna con E sub 3 va a ser igual a cero. En esta lámina podemos ver cómo están los productos de I1 en la X, I2 en la Y, y para la Z sería I3 positivos. El ejemplo sería R de X va a ser igual a 1, entonces la suma directa de X va a ser igual a la suma directa de X al cuadrado, o sea, a anillos donde I va a ser igual a 1, 2 hasta N, tenemos que A va a ser igual a Q de N de I igual a 1, de AJ es un anillo con las siguientes operaciones. Tenemos el conjunto de A1 hasta A sub N y más el conjunto de B sub 1 hasta B sub N va a ser igual. Entonces sería A1 con B sub 1, AM con B sub 1, N, así sucesivamente. Y si tenemos el producto del conjunto A sub 1 de A sub N por B sub 1 y B sub N, entonces sería A sub 1 por B sub 1 hasta A sub N por B sub N. Sean el ideal J igual al conjunto de 0 hasta A sub I hasta 0, tal que A sub I pertenece al conjunto A sub I, es un subconjunto de A. Entonces, Q sub N de I igual a 1 de A sub J. Considere los homomorfismos de delta sub I, donde delta I pertenece a implica A sub I, dados tenemos la propiedad, la inyectiva y la sobreinyectiva. Es un subanillo de A. Tenemos ahora el producto sensorial de módulos. Sean M, N y P a módulos, una función phi de M por N implica P, se dice bilineal, si primero para todo M sub 1, M sub 2 que pertenece a M, entonces N pertenece a N y A pertenece al conjunto A. Se tiene que si de M sub 1 más A de M sub 2 de N implica, va a ser igual a phi de M sub 1 por N más A phi por M sub 2 de N. La segunda tenemos para todo M que pertenece a M, entonces N sub 1 y N sub 2 pertenece a N y A pertenece al conjunto A. Se tiene que phi de M N sub 1 más A sub N sub 2 va a ser igual a phi de M N sub 1 más A phi de M N sub 2. Dados a módulos M sub 1 y M sub K y P una función, entonces phi sería M sub 1 por M sub K implica P, se dice que K lineal, si para todo 1 está incluido, y está incluido entre 1 y K, dados M sub 1 pertenece a M sub 1 y M sub 1 pertenece a M sub 1, entonces M sub K pertenece a M sub K y A pertenece a A. Se tiene que este conjunto que tenemos aquí. Tenemos la siguiente proposición. Dados a módulo M y N, existe un parte G donde G es un módulo y G es una función lineal que satisface para la función. Existe un homomorfismo de A módulos tal que F, es decir, con el siguiente diagrama. F o G va a ser igual a F. Si T' y G' es otro par donde T' es un amódulo y G' de M por N va a ser igual a T', es un homomorfismo de amódulo que satisface la número 1.
Entonces existe un isomorfismo J de T implica T', tal que J o G sería igual a G'.